Te voy a explicar cuáles son los conflictos biológicos vividos por la madre durante el embarazo, pero primero tenemos que entender que durante el embarazo el cuerpo de la madre siempre se rige con absoluta precisión por las 5 leyes biológicas y el primer trimestre es completamente simpático-tónico. ¿Qué quiere decir esto? Que es un trimestre de estrés biológico y por eso cualquier situación de estrés, cualquier conflicto vivido en estos 3 meses, en estos primeros 3 meses, siempre actúa como una fase activa, generando proliferación o pérdida celular según el tejido implicado. ¿Está? Y esto explica por qué si la madre vive un DHS muy intenso, una situación problemática muy estresante, puede producir un aborto espontáneo. ¿Sí? ¿Por qué? Esto genera un aumento simpático tónico, abre el esfínter cervical y esa es la razón principal por la cual la mayoría de los abortos espontáneos ocurren en el primer trimestre de embarazo, ¿sí? Además, si la mujer ya estaba en un conflicto activo antes de quedar embarazada, los cambios orgánicos de ese conflicto se van a detener al comenzar el 4 mes de embarazo, pero no es porque el conflicto se resuelve, sino que se pospone el conflicto o la resolución del conflicto, ¿sí? Y si llega al parto sin resolverlo, se reactiva completamente con el inicio del parto, ¿sí? Que biológicamente el parto funciona como una crisis epileptoide, ¿está? Entonces, a partir del segundo y del tercer trimestre, el embarazo entra en una fase vagotónica sostenida, ¿sí? Donde la intensidad de los conflictos biológicos siempre se reduce de una manera bastante considerable, ¿sí? Por lo que también se reduce la proliferación o la pérdida celular, ¿sí? Y esto se aplica incluso a recaídas, a constelaciones esquizofrénicas, ¿sí? Aunque con el inicio del parto siempre la madre vuelve momentáneamente a una plena actividad conflictiva, ¿sí? Entonces, un DHS fuerte durante esta fase vagotónica puede interrumpirla, ¿sí? Esta fase se puede interrumpir o puede provocar un parto prematuro. Y si el conflicto es muy intenso, especialmente con pánico o con constelaciones graves, los vasos que irrigan la placenta se van a contraer y la van a privar de oxígeno y de nutrientes al bebé y eso puede generar complicaciones bastante graves e incluso la muerte fetal. Ahora bien, si la madre resuelve el conflicto durante el embarazo, un conflicto previo o del primer trimestre, durante la fase vagotónica, que sería segundo y tercer trimestre de embarazo, o sea, el segundo y tercer trimestre, van a aparecer los síntomas de esa reparación o de esa curación. Resfríos, diarreas, erupciones, herpes, varices, hepatitis, linfomas, cáncer de colon, leucemia, no sé, lo que sea, ¿está? Y a esto se le puede sumar el conflicto de abandono, retención de líquidos, o sea, lo que llamamos el síndrome, se activan los túbulos colectores renales y bueno, y una crisis, digamos, epileptoide fuerte, ¿sí? Debido a este conflicto. ¿Sí? Y esto, bueno, puede generar también un infarto tras resolver el conflicto de pérdida de territorio, puede poner en riesgo la vida de la madre, la vida del bebé, y durante el embarazo pueden aparecer síntomas específicos también, ¿sí? Por ejemplo, lo que conocemos como preeclampsia, ¿sí? Explicada por la proteinuria, que es la retención de proteínas en las fases vagotónicas después de resolver el conflicto de abandono, el conflicto existencial, ¿sí? Hipertensión, que está asociada a un conflicto de líquidos o al miocardio derecho, una anemia materna, ¿sí? Que está asociada a los conflictos de desvalorización vividos como una humillación, abusos, no soy apto, no estoy a la altura, ¿sí? Los vómitos del segundo y el tercer trimestre, ¿sí? Que corresponden a las crisis epileptoides repetidas de los conflictos de ira territorial, de bocado indigerible, de rivalidad, contrariedad indigesta, la diabetes gestacional que siempre se produce por un conflicto de resistencia vivido durante el embarazo, ¿sí? Recordando que la mujer embarazada con estrógenos bajos
vive los conflictos biológicos como un hombre, ¿está? Y en el caso de mujeres diestras puede aparecer la diabetes en el primer trimestre y reducirse en el segundo y en el tercer trimestre, ¿sí? Y en el caso de las mujeres zurdas puede manifestarse, por ejemplo, la hipoglucemia o la diabetes según el momento, digamos, de resolución del conflicto, ¿sí? En síntesis, el embarazo no crea enfermedad, sino que organiza los conflictos, los amortigua según su intensidad, siempre para proteger al bebé y desplaza la resolución del conflicto hacia el parto o hacia el posparto, ¿sí? Donde el cuerpo finalmente intenta completar esos procesos biológicos que quedaron pendientes durante el embarazo, ¿sí?